El ser del monte. Me llamo Arturo, tengo 38 años, y nunca fui alguien que creyera en cosas raras. Vivo en un pueblito en la sierra de Oaxaca, de esos donde para llegar tienes que manejar horas por carretera y luego tomar un camino de tierra. Aquí no hay señal, no hay ruido de ciudad, no hay nada, solo monte, casas separadas y noches que se sienten más largas de lo normal. Trabajo en una pequeña tienda de abarrotes que heredé de mi padre. Mi rutina siempre fue la misma: abrir temprano, atender a la poca gente que pasa y cerrar cuando el sol ya se perdió detrás de los cerros. Aquí oscurece rápido, y cuando lo hace, el pueblo queda completamente aislado. Todo empezó hace unos 3 meses. Al principio fueron cosas pequeñas. La gente comentaba que los perros ya no ladraban en las noches. Eso aquí es raro, porque siempre hay ruido, uno empieza, luego otro, y al final todo el pueblo está despierto por los ladridos. Pero de un día para otro, nada. Silencio total. Un silencio incómodo. Después empezaron a aparecer animales sin vida. Gallinas, chivos, pero no estaban destrozados como cuando los ataca algo del monte. Estaban tirados, intactos, como si simplemente se hubieran quedado sin vida de golpe. Yo no le di importancia al principio. Pensé que eran exageraciones de la gente, como siempre pasa en pueblos pequeños. Hasta que me tocó verlo. Fue un martes. Cerré la tienda cerca de las 9:30 y empecé a caminar a mi casa. Vivo a unas cuadras, pero el camino pasa junto a un terreno donde el monte empieza a cerrarse. No hay luz ahí, solo oscuridad. Esa noche no había luna. Mientras caminaba, escuché algo. No eran pasos. Era un sonido arrastrado, lento, como si algo pesado se moviera sobre la tierra húmeda. Me detuve, y el sonido también se detuvo. Sentí esa incomodidad inmediata, esa sensación de que alguien te observa aunque no veas a nadie. Miré hacia el monte. Al principio no distinguía nada, pero cuando forcé la vista, lo vi. Había una figura agachada, inmóvil. Era demasiado grande para ser un perro y demasiado deformada para ser una persona. No tenía una postura normal, parecía doblada de una forma que no tenía sentido. Me quedé quieto, sin saber qué hacer. Entonces esa cosa se movió. No caminó. Se estiró hacia adelante, como si su cuerpo no tuviera huesos, como si simplemente se deslizara sobre sí misma. Sentí un frío en el estómago y seguí caminando, sin correr, pero más rápido. No quise voltear otra vez, pero podía sentirlo, esa cosa me estaba viendo. Esa noche no dormí, pero lo peor no fue eso, lo peor fue que a partir de ese día empezó a acercarse. Los días siguientes el ambiente en el pueblo cambió. Nadie lo decía claramente, pero todos estaban tensos. Una señora aseguró que escuchó algo arrastrarse sobre su techo. Otro dijo que vio una sombra demasiado alta entre los árboles. Nadie quería salir de noche. Yo traté de convencerme de que lo había imaginado, hasta que volvió a pasar. Era viernes, cerré más tarde de lo normal y la calle estaba completamente vacía. Cuando iba a mitad de camino escuché otra vez ese sonido, pero esta vez venía detrás de mí. No quise voltear, algo dentro de mí me decía que no lo hiciera, pero el sonido se acercaba, cada vez más rápido, más pesado, hasta que se detuvo justo detrás de mí. Sentí un olor húmedo, como tierra podrida. Luego escuché su respiración, profunda, irregular, como si no supiera cómo hacerlo correctamente. Y volteé. Estaba a menos de 2 metros. Era alto, demasiado alto, pero su cuerpo estaba encorvado, como si no pudiera sostenerse. Sus brazos eran largos, colgaban casi hasta el suelo y se movían sin fuerza. Su cara no tenía forma clara. Donde deberían estar los ojos había oscuridad, no huecos, no ojos, solo sombra. Y aún así, sabía que me estaba viendo. Nos quedamos inmóviles unos segundos. Entonces inclinó la cabeza lentamente, como si intentara entender que era yo, y después algo en su cara cambió. No sé cómo explicarlo, pero fue como si sonriera. Una sonrisa demasiado grande, demasiado incorrecta. Corrí sin pensar. Llegué a mi casa, cerré todo y me quedé en silencio. Esa noche escuché algo afuera, arrastrándose, dando vueltas alrededor de la casa, como si estuviera buscando entrar. Desde entonces no se ha ido. Hay noches tranquilas, pero otras lo escucho en el techo, o detrás de la puerta. A veces el sonido se queda quieto durante minutos, como si supiera que estoy del otro lado. Pero lo peor pasó hace 2 días. Escuché ese mismo sonido dentro de mi casa. No sé qué es esa cosa. No es un animal, no es una persona. Y estoy seguro de algo, sabe que lo vi.
Desde entonces ya no me está buscando. Me está esperando. Lo que lanzó el ser. Me llamo Mariana, tengo 36 años, y nunca he contado esto completo porque sé perfectamente cómo suena. Vivo en un pueblito en la Sierra de Guerrero, de esos donde las casas están separadas por terrenos grandes, rodeadas de monte y caminos de tierra. Aquí no hay mucho movimiento, y después de las 8 de la noche prácticamente todo el mundo está encerrado. Trabajo desde casa haciendo costuras, así que paso mucho tiempo sola. Mi rutina es tranquila, repetitiva, o al menos lo era antes de que empezara a ver eso en el cerro. Todo comenzó con luces. No eran como las de un carro ni como linternas. Eran pequeñas, blancas, pero muy intensas, y aparecían a lo lejos, entre los árboles del cerro que está detrás de mi casa. Al principio pensé que alguien andaba cazando o caminando de noche, pero había algo raro. Las luces no se movían como una persona. Se encendían, desaparecían, y luego aparecían en otro punto completamente distinto. Demasiado rápido. Durante días las vi desde mi ventana, siempre a la misma hora, entre las 9 y 10 de la noche. Nunca bajaban al pueblo, siempre se quedaban arriba, como si algo estuviera recorriendo el monte. Hasta que una noche, bajó. Recuerdo que estaba guardando unas cosas cuando vi la luz mucho más cerca de lo normal, casi al inicio del camino de tierra que pasa detrás de mi casa. Me asomé con cuidado por la ventana, y ahí fue cuando lo vi por primera vez. No era una persona. Era una figura delgada, más alta de lo normal, completamente quieta. No caminaba como nosotros, daba pasos muy largos, demasiado largos, como si el terreno no le afectara. La luz no venía del suelo ni de una lámpara, venía de su mano. Sostenía algo. Un objeto alargado, curvo, como si fuera un aro incompleto. No brillaba todo el tiempo, solo por momentos, como si se activara. Sentí un miedo extraño, pero no cerré la cortina. Algo me decía que si dejaba de verlo, iba a acercarse más. Y así fue. Esa cosa avanzó unos metros, despacio, sin hacer ruido. Luego se detuvo frente a un árbol, levantó el brazo y el objeto empezó a emitir una luz más fuerte. Entonces hizo un movimiento rápido. Lanzó eso. No lo aventó como una persona lanza algo, fue demasiado preciso, demasiado limpio. El objeto salió girando, pero no como un boomerang normal. Giraba, pero no caía. Se quedó flotando, a unos metros del suelo, girando en el mismo lugar. Sentí como se me helaba el cuerpo. No hacía ningún ruido, pero podía sentir una vibración, como si el aire estuviera cambiando. El objeto seguía girando mientras esa cosa lo observaba. Después de unos segundos, regresó. Solo. Se movió de vuelta hacia su mano como si alguien lo jalara con un hilo invisible. En ese momento supe que eso no era algo que pudiera entender. Di un paso hacia atrás, y el piso crujió. El sonido fue mínimo, pero suficiente. Esa cosa se detuvo, y giró la cabeza hacia mi casa. No hacia la ventana, hacia mí. Apagué la luz de inmediato y me quedé completamente quieta. Ni siquiera respiraba bien. Sentía que si hacía cualquier ruido, iba a venir. Pasaron unos segundos largos, pesados. Y entonces vi la luz. Directamente en mi ventana. No sé en qué momento se acercó tanto. No escuché pasos, no escuché ramas, nada. Solo estaba ahí. La luz atravesaba la cortina, moviéndose lentamente, como si buscara algo dentro de la casa. Me quedé inmóvil, sentada en el suelo, con el corazón tan fuerte que sentía que se iba a escuchar afuera. La luz se detuvo, justo frente a mí. Luego, desapareció. No de golpe. Se apagó lentamente, como si supiera que yo estaba ahí. Esa noche no dormí. Pensé que todo había terminado, que tal vez solo había sido un encuentro, algo aislado. Pero no. Desde ese día empezó a regresar. No todas las noches, pero sí seguido. A veces lo veo en el cerro, otras veces más cerca. Siempre con ese objeto. Siempre haciendo lo mismo, lanzándolo, dejándolo flotar, recuperándolo. Como si estuviera probando algo. Midiendo algo. Aprendiendo. Hace una semana pasó lo peor. No estaba afuera. Estaba dentro del terreno de mi casa. Lo vi desde la ventana de la cocina. Estaba parado, completamente quieto, sosteniendo ese objeto encendido. Esta vez no lo lanzó de inmediato. Se quedó ahí, como esperando. Y entonces lo hizo. Lo lanzó. Pero no hacia el aire. Lo lanzó hacia la casa.
El objeto giró directo hacia la pared, y justo antes de tocarla, se detuvo. Suspendido. A unos centímetros. Girando. Apuntando hacia adentro. Hacia mí. No sé cuánto tiempo estuvo ahí, pero sentí algo en la cabeza. No un dolor, algo raro, como presión, como si alguien estuviera tratando de meterse en mis pensamientos. Caí de rodillas sin entender qué estaba pasando. Y entonces el objeto regresó a su mano. La presión desapareció. Esa cosa se quedó quieta unos segundos más, y luego simplemente se dio la vuelta y caminó hacia el monte. Desde entonces ya no lo veo igual. Ahora sé que no solo está pasando por aquí, no solo está observando, está intentando algo. Y la última vez, ya no estaba mirando la casa, me estaba mirando a mí. Estaba sacando algo de la tierra. Me llamo Ernesto, tengo 41 años, y trabajé casi toda mi vida en el campo. Vivo en un pueblo pequeño en la Sierra de Puebla, de esos donde la mayoría nos dedicamos a sembrar o cuidar animales. Aquí no pasan muchas cosas, y cuando pasa algo fuera de lo normal, todo el mundo se entera rápido, pero esto no lo conté en su momento, porque ni yo mismo lo entendía. Todo empezó hace como 2 meses, cuando la tierra comenzó a cambiar. No de forma evidente, no algo que cualquiera notara. Pero yo llevo años trabajando el mismo terreno, sé cómo se siente la tierra al pisarla, cómo huele cuando está húmeda, cómo responde cuando la trabajas. Y empezó a sentirse distinta, más dura en algunas partes, más floja en otras, como si algo la hubiera removido por debajo. Pensé que eran animales, tal vez algún tipo de plaga o túneles, pero no encontraba rastros claros. Hasta que una mañana encontré el primer hoyo. No era grande, pero era perfecto. Demasiado perfecto. Redondo, limpio, como si lo hubieran hecho con una herramienta. No había tierra amontonada alrededor, no había marcas de pala ni de animales. Era solo un agujero que no debería estar ahí. Lo tapé y seguí con mi trabajo. Al día siguiente, había otro. Y luego otro. Siempre en diferentes partes del terreno. Siempre iguales. Ahí fue cuando empecé a preocuparme. La primera vez que vi algo fue una noche de jueves. Me había quedado un poco más tarde revisando unas cosas porque al día siguiente iba a sembrar temprano. Ya estaba oscuro, pero todavía se alcanzaba a ver con la poca luz que venía del cielo. Fue entonces cuando noté una luz en el terreno. No era fuerte, no iluminaba como una lámpara normal. Era más concentrada, como si estuviera dirigida a un solo punto. Me acerqué despacio, pensando que alguien se había metido. Y lo vi. Había una figura parada junto a uno de los hoyos. Alta, delgada, inmóvil. No parecía estar vigilando, no parecía estar buscando algo. Estaba trabajando. Frente a él había algo. Una especie de estructura, no sé cómo explicarlo bien. No era una máquina como las que conocemos. Era como un aro incompleto, sostenido en el aire, girando lentamente. Emitía una luz tenue que bajaba directamente al suelo, justo dentro del hoyo. Como si estuviera escaneando. O extrayendo algo. Me quedé quieto, observando desde lejos. No sentí miedo al principio, más bien confusión. Esa cosa movía ligeramente los brazos, y el aro respondía, cambiando la intensidad de la luz, girando más rápido o más lento. Entonces pasó algo que no puedo explicar. La tierra dentro del hoyo empezó a moverse. No como cuando escarbas. Se levantó, como si no pesara. Pequeños fragmentos comenzaron a elevarse, flotando dentro de esa luz. No salían disparados, no caían, simplemente se mantenían suspendidos, girando lentamente. Esa cosa los observaba, como si los analizara. Di un paso hacia atrás, y pisé una rama. El sonido fue seco. Inmediato. La figura se detuvo, y sin girar el cuerpo, giró la cabeza hacia mí. Demasiado rápido. Ahí fue cuando sentí el miedo de verdad. No se movía como nosotros. No reaccionaba como un animal. Era otra cosa. El aro dejó de girar poco a poco, y los fragmentos de tierra cayeron de golpe. Todo quedó en silencio. Pensé que iba a venir hacia mí, pero no. Hizo algo peor. Levantó uno de sus brazos, y de la nada, apareció otro objeto. Más pequeño. Alargado. Como una herramienta. Lo acercó al hoyo, y la luz cambió. Más intensa. Más profunda. Y entonces escuché un sonido. Un zumbido bajo, constante,
que no venía del aire, venía del suelo. Lo sentí en los pies, como vibración. No aguanté más y me escondí detrás de unos matorrales. Desde ahí seguí viendo. La tierra volvió a levantarse, pero esta vez no eran solo fragmentos. Era como si estuviera sacando algo de más abajo, algo más compacto, más oscuro. No era piedra, no era raíz, era algo que no reconocí. Y cuando eso salió completamente, la luz se apagó. De golpe, todo quedó oscuro. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando me atreví a asomarme otra vez, ya no había nada. Ni la figura, ni la luz, ni el objeto, solo el hoyo, más profundo. Al día siguiente regresé con luz del sol. El hoyo seguía ahí, pero algo era diferente. La tierra alrededor estaba muerta. No crecía nada. No había humedad. Era como si esa parte del terreno se hubiera quedado sin vida. Desde entonces lo he visto más veces. No siempre en el mismo lugar, pero siempre haciendo lo mismo. Llegando en silencio, encendiendo esa cosa, sacando algo de la tierra. Y hace 3 noches, lo vi sacar algo más grande. Esta vez no lo dejó caer. Lo sostuvo, lo observó, y por primera vez, levantó la cabeza hacia donde yo estaba. No fue casualidad. No fue coincidencia. Porque esta vez, no estaba estudiando la tierra. Me estaba incluyendo en lo que estaba investigando. No era para el ganado. Me llamo Julián, tengo 43 años, y llevo más de media vida criando ganado. Vivo en un rancho apartado en el norte de Durango. No es un pueblo como tal, son pocas casas dispersas, cada quien con su terreno, separados por kilómetros de monte seco. Aquí, cuando cae la noche, no hay nada, ni luces, ni ruido, ni ayuda cercana. Por eso sé perfectamente cuando algo no está bien. Todo empezó con las vacas. Una mañana encontré una de ellas separada del grupo. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia la nada. Pensé que estaba enferma, pero cuando me acerqué, no reaccionó. Ni siquiera parpadeaba bien. La revisé, y ahí fue cuando noté algo raro. Tenía una marca. No era una herida como tal. Era una línea delgada, perfectamente recta, a lo largo del costado. Como si algo la hubiera abierto, y luego cerrado. No sangraba. No estaba inflamada. Pero no era normal. Ese mismo día, en la tarde, la vaca cayó. Sin hacer ruido. Sin resistencia. Solo se desplomó. Pensé que era una enfermedad, pero al día siguiente encontré otra igual. Y luego otra. Siempre con la misma marca. Siempre comportándose extraño antes de morir. Ahí fue cuando empecé a quedarme más tiempo en el rancho por las noches. Algo estaba pasando, y no era natural. La primera vez que lo vi fue cerca de la 1 de la mañana. No había luna, pero el cielo estaba claro. Yo estaba sentado afuera, con una lámpara apagada, solo escuchando. Y entonces lo escuché. No pasos. No motores. Un zumbido. Muy bajo, pero constante. Venía del corral. Me levanté despacio y caminé sin hacer ruido. Cuando llegué a la cerca, lo vi. Había luz dentro. Pero no iluminaba todo, solo una parte. Como si estuviera concentrada en un punto específico. Y en medio de esa luz, estaba una de mis vacas. Suspendida. No tocaba el suelo. Sus patas colgaban sin moverse. Y debajo de ella, estaba eso. No era una persona. Era alto, más alto que cualquier hombre, pero su cuerpo era demasiado delgado. No parecía tener músculos como nosotros, más bien, era como si fuera una estructura cubierta por algo. Se movía poco, solo lo necesario. Preciso. Frente a él había algo flotando. Una especie de aparato, formado por varias piezas que giraban lentamente entre sí. No estaban unidas como una máquina normal, pero funcionaban juntas. Emitían esa luz. Una luz blanca, fría, dirigida directamente al cuerpo del animal. Me quedé completamente quieto. No sabía si correr o gritar. Pero no podía moverme. Esa cosa levantó uno de sus brazos. Y el aparato respondió. Una de las piezas se separó y bajó lentamente hacia la vaca. No tocó la piel. Se detuvo a unos centímetros. Y entonces, la piel se abrió. No hubo sangre. No hubo corte visible. La piel simplemente se separó, como si dejara de ser sólida.
Sentí que se me revolvía el estómago. Esa cosa no estaba cazando. No estaba matando. Estaba trabajando. Movía esa herramienta con una precisión que no parecía real. Entraba y salía del cuerpo sin dejar marcas visibles, como si lo que buscara no fuera físico, o no completamente. El zumbido cambió. Se volvió más agudo. Y la vaca empezó a moverse. No como si estuviera viva. Como si algo más la estuviera controlando. Pequeños espasmos. Movimientos que no tenían sentido. En ese momento pisé una piedra. El sonido fue leve, pero suficiente. Todo se detuvo. El aparato dejó de girar. La vaca quedó inmóvil. Y esa cosa giró hacia mí. No tenía ojos como los nuestros, pero supe que me estaba viendo. No hubo duda. No hubo confusión. Sabía exactamente dónde estaba. La luz cambió. Ya no estaba sobre la vaca. Estaba sobre mí. Sentí el cuerpo pesado. Los brazos. Las piernas. Como si algo me estuviera empujando hacia el suelo sin tocarme. No podía moverme. No podía hablar. Solo podía ver. El aparato se movió. Una de sus partes se separó, y empezó a acercarse. Girando. Lentamente. Directo hacia mí. Sentí una presión en la cabeza. No dolor. Presión. Como si algo estuviera revisando por dentro. Recuerdos, imágenes, cosas que no quería pensar, todo empezó a mezclarse. No estaba tocando mi cuerpo, pero estaba dentro de mí. No sé cuánto duró. Tal vez segundos. Tal vez minutos. De pronto, todo se detuvo. La presión desapareció. La luz se apagó. Y caí al suelo. Cuando levanté la vista, ya no había nada. Ni la cosa, ni el aparato, ni la vaca suspendida. Solo el corral. En silencio. A la mañana siguiente encontré la vaca. Muerta. Con la misma línea en el cuerpo. Perfecta. Imposible. Desde entonces no he vuelto a salir de noche. Pero eso no significa que se haya ido. Porque ahora, a veces despierto sin recordar cómo me dormí. Con la cabeza doliendo. Con imágenes que no son mías. Y hace 2 días. Encontré una marca. No en el ganado. En mi propio brazo. Una línea delgada. Perfecta. Y no recuerdo cuándo apareció.